Hoy hablaremos de un método más para la solución de ecuaciones no lineales. Este método se llama el método del punto fijo. Vamos a ver la introducción y la descripción del método, el algoritmo y el programa, además de los teoremas que sustentan al método. Entonces, como en los pasados métodos para encontrar raíces, voy a tener ahora una función que va de los reales en los reales, y ahora voy a tratar de encontrar soluciones a la ecuación g de x igual a x. No, esto me va a llevar a encontrar ceros. Ahora vamos a ver cómo. Y bueno, si yo encuentro un punto fijo, que la función aplicada a un cierto punto fijo me da el mismo, bueno, más bien si encuentro una solución, ese se llama punto fijo. Y puedo yo establecer una relación entre el punto fijo y los ceros de una función, como si yo defino una función f como g de x menos x y yo encuentro el punto fijo de g, quiere decir que estaría encontrando un cero para f. Y así se relaciona encontrar puntos fijos con encontrar ceros de funciones asociadas. Entonces, bueno, para esto yo necesito el teorema de existencia y unicidad, que me dice que si yo tengo una función que es continua en un intervalo AB, y además la imagen de esa función g también está contenida en AB, entonces va a tener un punto fijo. Y bueno, además voy a necesitar que la derivada de g exista en el abierto AB y que esté acotada por un número menor que 1, un k menor que 1. Entonces, si eso ocurre, que es muy importante que la imagen de g esté en AB, si el dominio es AB, y que la derivada esté acotada en el abierto con algo menor que 1, con una constante menor que 1. Entonces, dadas esas condiciones, la función g va a tener un punto fijo p, tal que g de p es igual a p. Esto se puede ver de una manera gráfica y muy ilustrativa. Acá ustedes ven, en realidad este A debería estar acá, pero bueno, no importa, funciona igual. Aquí yo tengo A y esta es mi función G. Entonces lo que estoy haciendo cuando encuentro un punto fijo en realidad es que estoy encontrando en dónde la función corta con la función identidad y igual a X. Entonces, si ustedes miran aquí, pues tengo mi intervalo AB. La función va de AB en AB, o sea que la imagen está también contenida en AB. Y entonces lo único que necesitaría yo nada más es garantizar que la derivada está acotada por algo menor que 1. Y entonces lo que estoy buscando cuando hago mi proceso iterativo que vamos a describir ahora es encontrar este punto que está acá. Y bueno, ese punto que está acá se puede relacionar con un cero de una función que se defina como g de x menos x o x menos g de x. Entonces, bueno, la demostración del teorema primero es pues la existencia. Entonces, la primera cosa que yo puedo observar es que si g de a fuera igual a o si g de b fuera igual a b, entonces pues ya tendría yo mi punto fijo, ya está garantizada la existencia. Pero bueno, si no es así, entonces tengo que tener a fuerza que g de a tiene que ser mayor que a y g de b tiene que ser menor que b, porque el punto fijo tiene que estar entre a y b y el intervalo AB está así, o sea, B es mayor que A, entonces el punto fijo tiene que estar ahí. Y bueno, defino una función auxiliar que va a ser una función h que va a ser la diferencia de g de x menos x. Y bueno, esta función como g es continua, pues también va a ser continua en AB. Y si yo evalúo a esta h en A, como g de A es mayor que A, esto me va a quedar g de A menos A, esto va a ser positivo. Y si yo evalúo a mi h en B, tengo que, como g de B es menor que B, entonces esto va a ser negativo. Y bueno, por el teorema del valor intermedio se sigue que existe un punto P en el abierto AB, tal que la h evaluada en P es cero. Y si eso pasa, entonces quiere decir que SP es un punto fijo de G, porque si h de P es cero, entonces quiere decir que g de P menos P es igual a cero, entonces quiere decir que g de P es igual a P, por lo cual P va a ser un punto fijo de G. Y la unicidad, pues como siempre para demostrar la unicidad voy a suponer que hay dos puntos fijos y llegaré a una contradicción que
que me indique que entonces mi supuesto de 2 puntos fijos es incorrecto. Ahora, entonces, supongo yo que se cumple esta desigualdad, que es que la derivada está acotada por algo menor que 1. Noten que estoy tomando el valor absoluto de la derivada. Y además voy a pensar que P y Q son puntos fijos que están en el intervalo AB y que además son diferentes. Y bueno, además también tengo que garantizar que la derivada está acotada. Y por el teorema del valor medio, pues existe un xi en el abierto, tal que la derivada se puede ver como la diferencia, perdón, el cociente entre g de p menos g de q entre p menos q, porque son 2 puntos fijos. Y de aquí yo es muy fácil, pues simplemente yo digo, pues p menos q, tomo la diferencia en valor absoluto de p menos q, y como p y q son puntos fijos, p va a ser igual a g de p y q va a ser igual a g de q, entonces esto lo puedo escribir de esta forma. Por esta ecuación que tengo aquí, esto yo sé que es igual a, si se quedan con este de un lado y pasan esto multiplicando por acá, pues les va a quedar esto igual a la derivada por el p menos q. Como yo sé que la derivada está acotada por algo menor que por una k menor que 1, pues esto va a ser menor o igual que k por p por q. Y esto, como k es menor que 1, esto va a ser menor que p menos q. Y esto es una contradicción porque pensé que esto era p menos q y ahora llego a que es algo menor. Entonces quiere decir que estoy en una contradicción, lo cual implica que mi supuesto es incorrecto. Entonces no pueden existir dos p y q, o un p y un p diferente de q, tal que sean 2 puntos fijos. Entonces p tiene que ser igual a q y es el único punto fijo en el intervalo AB. Ahora, si yo considero una función g como, por ejemplo, esta x cuadrada menos 1 entre 3 en el intervalo menos 1, 1, por el teorema del valor medio, perdón, del valor extremo, que es el que asegura que g tiene un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Y bueno, estos están en 0, va a ser, esto es una parábola, la puedo yo graficar, pero bueno, no la voy a graficar, pero es una parábola y tiene un mínimo en 0, vale menos 1/3 y el máximo va a estar en más y menos 1 y va a valer 0. Y además, bueno, es una función continua y su derivada vale esto, que en el intervalo en cuestión, que es menos 1, 1, está acotada por 2/3. Entonces esta función es una función que va del intervalo menos 1, 1 en menos 1, 1 y además su derivada está acotada por una constante menor que 1. Entonces, pues yo puedo aplicar el teorema del punto fijo y entonces me asegura que existe un punto fijo único en ese intervalo y se puede determinar, y si p es igual a g de p, entonces quiere decir que eso tiene que ser igual a p cuadrada p cuadrada menos 1 entre 3, porque así está definida la g. Y de aquí entonces yo despejo y me va a quedar esta ecuación y entonces encuentro que p va a ser este valor. Y bueno, como también g va a tener un punto fijo único en el intervalo 3, 4, pero en ese caso yo no puedo aplicar el teorema porque mi derivada no es acotada por algo menor que 1 y entonces no cumple además que g de 4 es igual a 5, entonces no cumple las hipótesis y entonces con eso vemos que son muy importantes esas hipótesis del teorema. Ahora, bueno, yo tengo mi función otra vez g con valores en los reales y continua en un intervalo AB y su imagen está contenida en ese mismo intervalo. Y entonces si yo tengo un punto inicial x0 en el intervalo AB, voy a definir mi método iterativo como g aplicada a xk, eso es igual a xk más 1. Así es mi sucesión que se va a generar. Entonces yo, fíjense que estoy partiendo de cualquier x0, estoy aplicando la g y estoy creando una sucesión. Entonces esta es una iteración simple y esta ecuación va a converger, si es que converge al punto fijo. Y bueno, como g es continua, pues se tiene que p va a ser igual al límite de los p's que estoy obteniendo, bueno, en este caso los x. Y esto va a ser el límite de los g's evaluados en el
P K menos 1. Y como la G es continua, el límite se mete, ahora sí que se mete hasta la cocina, se mete hasta acá adentro. Y entonces esto me queda que este es el límite P y entonces esto es G de P. Y entonces el método se conoce como el método de iteración funcional o método de punto fijo. Vamos a tener, ahora lo vamos a ver, varios escenarios donde la función puede converger o puede diverger. Puede converger monótonamente o diverger monótonamente, y también puede converger en una forma de espiral o diverger en una forma de espiral. Se llaman puntos que convergen, que son como atractores, y estos son no difractores, pero expulsores. Entonces aquí ustedes ven una convergencia monótona y yo empiezo en este punto. Estoy buscando llegar a este que es el punto fijo, y entonces veo cuánto vale mi función. Si la proyecto en la identidad me da este punto x1, y ahora este x1 lo veo la función a donde lo proyecto en la identidad y me da x2, y entonces este x2 veo la función cuánto vale f de x, g de x2, y bueno, perdón, más bien cuánto vale mi función en ese x2, lo proyecto en la recta identidad, me da este x3, y así sucesivamente me voy a ir acercando al valor este que estoy buscando. Cuando igual puedo tener esta es una convergencia monótona, puedo tener una convergencia en espiral. Entonces empiezo en este punto, la función me dice, pues estás acá, pero si tú proyectas este en la identidad llegas a este, y este te lleva a este x1 vale aquí, la función tiene este valor, si lo proyecto en la identidad me lleva a este, y así sucesivamente voy a ir yéndome en espiral hacia el punto que estoy buscando, que es este. Pero y así como puedo ir convergiendo, puedo ir divergiendo. Entonces aquí empiezo yo en este x0, y en vez de que me vaya yo hacia la derecha, me voy alejando cada vez más. Entonces esta es una divergencia monótona, y igual puedo empezar en este x0, y en vez de que me vaya yo acercando al centro, me voy alejando. Tenemos aquí el algoritmo para el método del punto fijo y lo que queremos encontrar. Entonces se saque el punto P tal que G de P sea igual a P, y voy a iniciar con un P0, y lo único que tengo que determinar es el número, el P0 inicial, la tolerancia, el número máximo de iteraciones. Entonces estos van a ser mis criterios para detenerme, y la salida va a ser la aproximación al punto P o al punto fijo, o un mensaje de que no pude converger, el método no pudo converger. Entonces simplemente es muy sencillo de implementar. Pues nada más empiezo con el contador y igual a 1, y mientras que i sea menor que el número de iteraciones n 0, voy a hacer p igual a g de p0, y voy a mirar si el P que estoy encontrando es menor que el P que encontré menos el P0 que inicié es menor que la tolerancia. Entonces bueno, ya ahí termino y regreso el P aproximado. Si no, voy a incrementar mi contador, y voy a volver voy a redefinir. Ahora mi P0 ya no voy a ser el con el que inicié, sino el que acabo de calcular, y vuelvo a calcular otro GDP, pero con el nuevo P, y voy a encontrar un P siguiente, y así me voy hasta que el P que estoy encontrando menos el anterior sea menor que la tolerancia, o hasta que llegue el número máximo de iteraciones. Y después de eso regresaré la aproximación del punto fijo, o diré que no se pudo converger. Esto lo vamos a ver en un programa que está acá en matemática, pero ahora se los muestro. Entonces, bueno, tengo el teorema que me dice que si tengo una función que es continua en el intervalo AB, y además su imagen está contenida en ese AB, y además su derivada está acotada, el valor absoluto de su derivada está acotada por algo menor que 1 en el abierto. Si yo tengo un P0 cualquiera en el intervalo AB, entonces la iteración, que es aplicar G al punto, al P en n-1, va a ser el siguiente P. Entonces aquí si yo inicio con P0, que es un número dado, cualquiera, y hago G de P0, eso me da P1, y entonces voy a generar una sucesión de P's que va a converger al punto fijo único de mi función G.
Entonces, bueno, por el teorema de existencia de unicidad, pues yo sé que va a existir un único punto fijo en AB, y como mi función va de AB en AB, la sucesión, esta que está aquí definida, va a estar definida para toda n. Y si uso si uso este hecho que mi derivada, el valor absoluto de mi derivada está acotada por una constante menor que 1, bueno, yo sé que el límite de esto es la derivada, es menor o igual, el límite de esto es igual a la derivada. De aquí yo puedo despejar, tengo este de este lado y esto lo paso multiplicando por acá. Esto lo voy a usar porque si yo calculo la diferencia de la sucesión en el enésimo paso menos la solución o el punto fijo, como G es una sucesión que se define de esta forma, entonces el enésimo es G del n menos unésimo, entonces este está dado por esto, y P pues es el punto fijo, entonces es igual a G de P. Esto, por lo de aquí arriba, va a ser menor o igual que esto que está acá, pero esto que está acá, yo sé que esto está acotado por una K menor que 1, y entonces me queda aquí el P n-1. Entonces aquí empecé con el enésimo y menos el P. Aquí tengo el n-unésimo menos el P. Y está acotado por una K. Entonces puedo hacer algo análogo y voy a ir acumulando K. Entonces este es el n-unésimo. Luego acá el n-2 por K cuadrada. Y así sucesivamente hasta que llego al P0 menos P por una Kn. Y bueno, como K es algo menor que 1, entonces este límite va a ser igual a 0. Y entonces la sucesión de P's va a converger a la P de punto fijo que estoy buscando. Si G satisface las hipótesis del teorema anterior, entonces voy a tener unas cotas para el error aproximado, y estas van a ser dos cotas. La sucesión menos el punto fijo va a ser menor o igual que el K enésimo, perdón, que el K, que es la constante que acota a la derivada, esta K que acota mi derivada, que es menor que 1, elevado a la n, por el máximo entre P0 menos A o B menos P0. Y la otra cota, igual para esto, es K, esa misma K que acota la derivada a la n, entre 1 menos K por P0 menos P1. Y bueno, para demostrar esto, pues yo sé que como la como como esta cantidad es menor o igual que Kn por P0 menos P, entonces esto va a ser así, y entonces esto es menor o igual que esto. Pues el P que estoy buscando, está entre A y B, y el P0 también. Entonces ahora si yo tomo la diferencia entre el n más unésimo menos el enésimo, esto es G del anterior y esto también es G del anterior. Esto es menor o igual que K por P del enésimo menos el n menos unésimo, y estas K se van acumulando hasta que tengo esto. Y esto es para n mayor o igual a 1. Ahora si yo tengo que m es mayor que n, estrictamente mayor, y la n mayor o igual a 1, entonces puedo considerar la diferencia entre el mésimo y el enésimo, y lo único que estoy haciendo aquí es que estoy sumando ceros adecuadamente. Entonces perdón, este debería de ser con más, aquí me equivoqué, entonces este es un 0 también, entonces aquí debería de irse un más, y acá también. Y entonces estos se van acotando de esta forma por los Ks, y entonces voy a tener al final la suma de Ks, una serie que es la suma de las Ks por el factor común que es P1 menos P0. Y bueno, el límite de los Ks pues va a ser igual a esto que está acá, porque es una serie geométrica. Y bueno, entonces por el segundo teorema yo sé que el límite de las P es igual a P. Entonces tomo la diferencia de P menos Pn, el límite de esto. Esto es el límite de esto. Y esto es K a la n por esto. Y esto es por la sumatoria de esto, porque tengo este K a la n por la sumatoria de esto. Y entonces esto me queda esta cantidad, que es la otra cota que estaba buscando. Ya con eso queda demostrado. Un siguiente teorema me dice que si mi función también es continua en el intervalo AB y diferenciable, y yo tengo la ecuación G de x igual a x, y si tiene una raíz P que está en AB, y además si suponemos que su derivada conserva el signo, es decir, que la derivada, recuerden que yo estoy tomando el valor absoluto, pero supongan que yo no tomo el valor absoluto, sino que tengo una K
positiva o una k negativa, una derivada, ya no en valor absoluto, sino una derivada acotada por algo menor que 1, pero el k positivo, o algo menor que un k negativo, menor que 1, menor que menos 1. Entonces quiere decir que no cambia de signo, entonces estoy tomando la derivada o positiva o negativa, pero siempre acotada por ese k. Entonces si eso ocurre, la derivada va a ser positiva. Si la derivada es positiva, aquí es la g', entonces las aproximaciones sucesivas, estas aproximaciones de esta sucesión, van a converger monótonamente, y si la derivada es negativa, las aproximaciones van a oscilar alrededor de la raíz. Y bueno, nada más para demostrarlo, primero considero a la k positiva, a la derivada positiva acotada por una k. Entonces digo, bueno, empiezo con un P0 que sea menor que P, y entonces tomo el P1, pues es el G de P0 menos G de P, y esto se puede escribir así, y esto es menor que 0, donde Xi es un punto en el intervalo que forman P0P. Entonces P1 menos P va a estar acotado por esto y va a estar acotado por esto, y entonces voy a tener que P0 va a ser menor que P1, menor que P, y por inducción puedo tener que mi sucesión va a ser una sucesión que va a converger a P de manera creciente. Y bueno, se obtiene algo análogo si yo empiezo con un P0 mayor que P. Y para la segunda parte, pues considero a la derivada como menor que menos 1, acotada por un K. Y entonces digo, si P0 es menor que P, pues vuelvo a tomar P1 es igual a P de 0, porque así se define la sucesión. Tomo la diferencia entre P1 y P y me queda, pues este es G de P0 menos G de P, y esto es P0 menos P por la derivada, y esto va a ser positivo. Y si P1 es mayor que P y P1 menos P es menor que P0, entonces voy a tener algo parecido a lo que tenía en el caso anterior, y nada más que ahora voy a tener que P0, bueno, sí, igual P0 va a ser menor que P1, más bien va a ir alternando, P0 va a ser menor que P1, y van a ir como alternando, aquí van oscilando, entonces oscilan alrededor de la raíz. Y bueno, aquí tenemos algunas referencias que son importantes para este tema, no son las únicas obviamente, pero que son importantes. Y ahora quiero pasar a mostrarles qué pasa con el programa de matemática que me va a permitir hacer esta iteración de punto fijo, que realmente es un programa muy sencillo. Aquí tienen lo mismo que teníamos anteriormente en las presentaciones, es los teoremas de los que les he hablado, lo de la convergencia monótona en espiral, los teoremas de los que les había yo hablado. Aquí está el algoritmo, y aquí está el algoritmo implementado. Yo lo único que necesito es el punto inicial y el número máximo de iteraciones. Entonces yo aquí voy a evaluar el P0 va a ser el punto inicial. Esto n nada más es para que me dé el valor numérico, y aquí voy a hacer P1 va a ser igual a G de P0, y incremento el contador, y luego actualizo el valor P0 va a ser igual a P1, de manera que mientras que el K sea menor que el número máximo de iteraciones, el K es el contador, entonces voy a hacer esto. Aquí no tengo la otra condición de paro, que sería la tolerancia entre la diferencia entre P0 y P1, digámoslo así. Entonces nada más me voy a basar en el número máximo de iteraciones, y luego voy a regresar lo que vale la función en ese punto, cuál es el P original y cuánto vale la función en G de P. Deberían de parecerse. Entonces ya la definí. Voy a aplicarlo a esta función G de X igual a 1 más X menos X cuadrada entre 3. Para eso voy a ver cómo se ve esa función, entonces la voy a graficar, y así es como la grafico. Noten que matemática es, matemática tiene como 30 años estar en el mercado. Ahora ya la UNAM tiene acceso libre siendo estudiante o académico,
y uno puede pedir la licencia y lo puede instalar porque es matemática. La UNAM es campus matemática, entonces ustedes pueden instalarlo si quieren. No necesitan eh, más que tener una cuenta en comunidad.unam y bajarlo desde el sitio y les dan una licencia. Entonces es como Python, o Python es como matemática, son los notebooks y se ejecutan de la misma manera que se ejecuta Python. Acá yo defino la función, esta es la manera de definirla, con esto la voy a graficar y luego voy a graficar la función identidad, que es la azul que se ve. Entonces aquí vemos que estoy buscando los dos puntos donde corta la función anaranjada a la recta identidad azul, es acá y acá. Entonces voy a comenzar primero con el punto fijo positivo, que es este que está aquí, el que está entre cerca de 2, digámoslo así. Y voy a empezar entonces el punto de iteración, aplicar el algoritmo, la función de iteración de punto fijo. Voy a empezar en 3 y voy a pedir que haga 7, máximo 7 iteraciones. Entonces, esto es lo que hace. Y entonces me entrega estos valores y me dice la función evaluada P es esto y la función evaluada en P me queda esto. Entonces, si se fijan, se parece bastante, aunque hay unas discrepancias. Pero entonces digo, bueno, serán suficientes. ¿Qué tal que hago 20 iteraciones? Y entonces ahora se va apareciendo cada vez más. Aquí ya de hecho no hay, en estos dos ya no hay cambio. Y bueno, la función vale, en P vale esto y el P vale esto. Entonces ahora sí son iguales. Y ahora voy a ver cómo es que se fue aproximando mi iteración al punto fijo. Entonces fue haciendo esto. Empecé en 3 y me fui para acá, para acá, para acá, para acá. Y ese fue el recorrido que hizo el método del punto fijo. Ahora, ¿qué pasa cuando ¿cuáles son las soluciones exactas? Bueno, ¿qué pasa? Aquí dice, vamos a ver qué está haciendo. Aquí lo que necesito, lo que quiero ver es cuánto valen las soluciones exactas. Entonces tengo que resolver la ecuación cuadrática que está aquí y esto lo resuelvo de esta forma. Defino la ecuación como esto y luego lo resuelvo de esta forma y luego grafico bueno, más bien pido que me imprima las soluciones. Entonces una solución es menos raíz de 3 y la otra raíz de 3. Esta fue a la que nos acercamos y veo cuánto vale GDP en raíz de 3. Entonces, bueno, tanto en raíz de 3 como en menos raíz de 3 son puntos fijos, pero ahora entonces voy a mirar acá, me voy a tratar de acercar a este, pero voy a ver algo que si lo hago sin cuidado, digo, bueno, voy a empezar cerca de menos 2 y que haga 5 iteraciones. Entonces, si se fijan, aquí empecé en menos 2, luego me fui a menos 2.3, menos 3, menos 5, menos 14, menos 82. Y si la función evaluada en ese menos 82 te queda esto. Entonces esto es muy diferente a este punto. Entonces no estoy convergiendo a la solución que estoy buscando. ¿Y por qué? Pues porque la derivada no está acotada por algo menor que 1 y entonces por eso no converge. Entonces en este caso sí converge porque la derivada está acotada por algo menor que 1 y en este caso no. Y la forma como voy a diverger es lo que estaba yo haciendo era, me quería yo acercar a esta raíz y en vez de acercarme lo que hice fue irme alejando. Entonces bueno, este programa se los dejo ahí. Hay también una generalización para encontrar puntos fijos en más dimensiones. Esto no nada más es para el método de punto fijo, sino también para todos los métodos que hemos estado viendo hasta ahora. Pero por ahora no vamos a ver solamente los casos que van de R en R. Y bueno, con esto termina la parte